Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 4 de julio del 2023. Para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a ir al libro de Job, capítulo 19, y el libro de los Proverbios, capítulo 4. Job 19 y Proverbios 4. En la lectura que estamos haciendo este año de la Biblia, Jesucristo de principio a fin, durante este mes hemos tomado unos libros que se conocen en el canon cristiano como libros poéticos o sapienciales, para ver en el Antiguo Testamento, siguiendo el mismo consejo de nuestro Señor Jesucristo, que escudriñáramos en la Escritura para ver el testimonio que en ella encontraríamos de Él. Y, y vamos a ver un aspecto muy importante en nuestro Señor, y es su sabiduría. Jesucristo es nuestra sabiduría. Y este grupo de libros, conocido como libros sapienciales, pues son como, digámoslo así, el compendio de lo que se conocería como la sabiduría en el Antiguo Testamento. Ahí vamos a encontrar libros como el libro de Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, que de alguna manera recogen toda la sabiduría recibida por el pueblo de Israel durante muchos años en su relación con el Señor, pero también en la interacción con los demás pueblos. De hecho, pues por estudios ya comprobados, hay mucha sabiduría que comparten con pueblos que les rodearon en aquel tiempo, ¿sí? Uno tuvo que haber influido al otro de alguna manera, pero lo importante es que lo que tenemos en la Biblia recoge sabiduría popular, sabiduría del Señor y sabiduría que se va generando también pues, en el ejercicio de la misma vida. Eh, Cuando hablamos de sabiduría, tenemos dos palabras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Seguramente la del Nuevo Testamento nos va a sonar un poco más cercana a nosotros porque pues ha hecho parte de nuestro lenguaje, y es la palabra Sofía. Sofía se traduce como eh, sabiduría, de allí la palabra filosofía, que es el amor a la sabiduría. Esa palabra Sofía tiene que ver con el conocimiento, pero no solo con el conocimiento, sino con la capacidad de ejecutar ese conocimiento, ¿sí? Entonces, sabiduría no es solo acumular un aprendizaje, sino tener la sabiduría de qué hacer con ese aprendizaje, qué hacer con ese conocimiento. Sabio no es solo aquel el que acumula saberes, sino el que sabe ponerlos por obra, ¿sí? O sea que no solo es inteligencia, sino que es sabiduría. El inteligente tal vez podrá tener la capacidad de analizar y de entender conceptos, pero el sabio, así no sean muchos conceptos los que conozca, pues tiene la capacidad de ponerlos por obra y de ejecutarlos. En el Antiguo Testamento, la palabra más común para sabiduría es la palabra jogma, y se entiende como entendimiento, como una como prudencia, discreción, y muy similar a la expresión de Sofía, entender algo y actuar consecuentemente, ¿sí? O sea que el sabio es coherente con su conocimiento. Lo que aprende, lo que comprende, lo que entiende, pues de esa manera también está actuando, es consecuente con su conocimiento. Jokma y sabiduría. De Jokma va a venir una palabra que se repetirá mucho, sobre todo en estos libros que les mencionaba como sapienciales, que es el sabio, ¿sí? Y el sabio, seguramente si usted ha tenido la oportunidad de leer alguno de estos libros que le mencioné, Salmos, Proverbios, Cantares, Job, Eclesiastés, van a encontrar mucho esta expresión de sabio y de sabiduría. Sabio es aquel que posee, y así nos lo hace ver la Biblia, que posee un tesoro invaluable como es la sabiduría. De hecho, el éxito en la Biblia está asociado sin duda alguna a la sabiduría.
¿Qué es lo contrario a la sabiduría? La Biblia también nos deja ver algunos antónimos del sabio, como el insensato, como el imprudente, como el necio. En cambio, sabio es un hombre que es equilibrado. Cuando hablo de hombre me refiero a la especie humana. Sabio entonces es una persona que se sabe conducir con prudencia, que es consecuente, que es sensato, que tiene la capacidad de medir el efecto de sus acciones, de sus palabras. Proverbios nos habla, por ejemplo, cuando dice que aun cuando el necio calla, pasa por sabio. ¿Y qué nos está enseñando, por ejemplo, este proverbio? Que en las pocas palabras, en la prudencia de las palabras, hay sabiduría. ¿Sí? Así que tenemos un paquete de libros con unas máximas, con unos consejos, con unas direcciones que nos pueden ayudar a nosotros a tener una mejor vida, ¿sí? A equivocarnos menos, a poder apuntarle más a los objetivos y poder pues vivir una vida mucho más tranquila. En la sabiduría hay cuidado, en la sabiduría hay prevención. El sabio sabe también prevenir y medir cada una de sus acciones. Pero cuando entramos un poco más en ver al Señor Jesús en la sabiduría, dice el Proverbio 1:7, la sabiduría tiene un principio, y así lo dice, y el principio de la sabiduría, mencionado no solo en este proverbio, dice que es el temor del Señor, ¿sí? No habla del temor al Señor, sino el temor del Señor. Y el temor del Señor es una, digámoslo así, un atributo interno donde yo tengo la capacidad de medir mis actos, de que yo sé que mis actos pueden ir en contra del Señor. Y como dice la Biblia, pues, ¿quién podrá ponerse en contra del Señor? ¿Sí? El temor del Señor nos implica y nos ayuda a nosotros a medir cada una de nuestras palabras, cada una de nuestras decisiones. De alguna manera, el temor del Señor se convierte en un ancla para la prudencia, donde yo tengo la capacidad de saber que si esto no es agradable delante del Señor, me estaría yendo en contra de Él. ¿Y a quién le puede salir bien las cosas en la vida si está en contra del Señor? Entonces no es temerle al Señor, porque si le tuviéramos miedo a Él, pues obviamente no nos podríamos acercar al trono de la gracia confiadamente. Y Él nos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Pero el temor del Señor en nuestro corazón nos permite medir el efecto negativo de ir en contra de Él, ¿sí? De que yo no puedo oponerme a su voluntad perfecta, agradable, y que pretender oponerme a su voluntad agradable y perfecta, pues va a traer consecuencias nefastas para mi vida. En eso se basa el temor del Señor y por consecuencia nos enseña la Biblia que allí está el principio de la sabiduría. Entonces mire que la sabiduría no está asociada al mucho conocer, sino al qué voy a hacer con lo que conozco, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con la información que he recibido? ¿Qué, cómo me voy a conducir en la vida con lo que el Señor me ha dado? Y si yo tan solo, según así me lo enseña la Escritura, si yo tan solo permitiera que hubiese temor del Señor en mi corazón, sería considerado un hombre sabio. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que es la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 21 al 24, bueno, todo a partir del 18, pero vamos a concentrarnos en estos versículos para que veamos qué nos dice el Nuevo Testamento sobre, mm, bueno, antes de entrar acá, quisiera explicarles algo sobre los libros sapienciales. Hay dos tipos de sabiduría que nos dejan ver estos libros. Ya se los mencioné: Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. De hecho, el escrito de Eclesiastés, de varios proverbios, de Cantar de los Cantares, se le atribuyen a hombres sabios como David, como Salomón, que se conoce como el hombre más sabio que ha existido, pues esa fue la petición que le hizo al Señor. Vemos dos tipos de sabiduría en estos libros: una sabiduría proverbial, que son dichos, máximas, y una sabiduría especulativa
o contemplativa, que se trata de monólogos, diálogos o ensayos que disertan acerca de situaciones de la vida. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en el libro de Job. Job no son máximas, no son dichos, no son proverbios, sino que son diálogos o monólogos que se dan con temas existenciales, ¿sí? Las dificultades, los problemas que se presentan en la vida, en la cotidianidad, cuestionamientos, digámoslo así, filosóficos, pero que no se quedan en argumentaciones, sino que se fundamentan en situaciones reales, ¿sí? Me está pasando esto, estoy sufriendo por esto, y de alguna manera nos permite tratar de entender las situaciones cotidianas de la vida. Volviendo entonces a 1 Corintios 1:21, que dice lo siguiente: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó al Señor salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué está diciendo San Pablo? Que Cristo es nuestra sabiduría y es todo el poder del Señor. Para aquel que no cree que es Cristo, una locura, ¿sí? Para aquel que no cree que es Cristo, es un tropezadero, como menciona en el caso de los judíos. Pero Cristo para nosotros es nuestra sabiduría. Él es la materialización de la sabiduría del eterno Dios. Hay dos pasajes en la Biblia, y quisiera que me acompañaran, que están en Proverbios, el capítulo 8 de Proverbios, y en Génesis capítulo 1. Nosotros como cristianos, pues como yo se los he mencionado, tenemos también el derecho y la libertad de, de interpretar la escritura. Sí, así de sencillo. Seguramente cuando un judío lee el Antiguo Testamento tendrá su interpretación. Nosotros como cristianos tenemos nuestra manera de interpretar, y así nos lo enseñó el Señor Jesús, viéndole a Él en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Un judío no va a ver al Señor Jesús en el Antiguo Testamento, pues primero porque no lo está buscando, eh, y segundo porque pues en sí el judaísmo niega el mesianismo del Señor Jesús. Pero cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, sin duda alguna vamos a encontrar al Señor Jesús, por ejemplo, en el tabernáculo. Y cuando vemos los materiales, la distribución del tabernáculo, encontramos características del Señor Jesús en el tabernáculo como, por decirlo de alguna manera, prototipo de las características de nuestro Salvador. Cuando generalmente leemos el ángel del Señor, nosotros entendemos que ese ángel del Señor es el Señor Jesús, ante quien aquellos hombres se postraban y permitía que fuese adorado. O sea, no podría ser un ángel diferente, o sea, otro. Acuérdense que ángel es mensajero, ¿sí? Ángel simplemente es mensajero. Y el Padre, y así lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento, el Padre enviaba a su Hijo como mensajero en ciertas situaciones puntuales. En otras situaciones enviaba otro mensajero que no fuera el unigénito. Pero así lo vemos nosotros, ¿sí? Lo vemos porque ¿qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es una reinterpretación del Antiguo Testamento, ¿sí? Es una nueva manera de ver y entender el Antiguo Testamento. Así que, pues es un derecho que tenemos nosotros como cristianos. ¿Por qué les digo esto? Porque Proverbios 8 lo puede ver desde diferentes maneras. Proverbios 8, por ejemplo, aquellos que niegan el misterio de la Trinidad, pues atribuyen la pluralidad que nos muestra Génesis 1, porque Génesis 1, cuando llega a la creación del hombre, dice, hagamos, ¿sí? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Nosotros como cristianos, en ese Génesis 1:26 vemos la pluralidad del Señor, ¿sí? Donde, pues donde, ¿a quién le está diciendo? ¿A quién le dice el Señor, hagamos?
¿sí? El Génesis 1, a mí, y así lo veo yo, pues esa es mi concepción teológica y mi creencia. Yo en Génesis 1 puedo identificar al Espíritu del Señor, que está mencionado desde el principio, y puedo identificar al Padre claramente, ¿sí? Como en la Biblia hebrea aparece como Elohim en el genérico Dios, pero también puedo ver al Hijo en la misma creación del hombre cuando dice hagamos, ¿sí? Así lo veo y lo interpreto yo como cristiano pues que tengo una concepción teológica de la Trinidad, pero otros pues seguramente van a negar ese hagamos y le darán cualquier otra explicación, como Proverbios 8, porque en Proverbios 8 se menciona a la sabiduría personificada, ¿sí? Como una persona que, que de alguna manera la Biblia nos deja ver algunos atributos divinos como personificados. Ahora, para nosotros como cristianos, la personificación de los atributos divinos están ¿en quién? En Jesucristo, ¿sí? Entonces, si hablamos de que el Señor, un atributo del Señor que es amor, ese amor está personificado plenamente en nuestro Señor Jesús. Si hablamos de un atributo del Señor como poder, ¿sí? Ese atributo del Señor está personificado en el Señor Jesucristo. Ahora, si hablamos de un atributo como sabiduría, ese atributo de la sabiduría estaría personificado también en el Señor Jesús. Es como si habláramos un tema de analogías, como una fábula, ¿sí? Un atributo es personificado. Pero como creyentes en Cristo Jesús, todos los atributos eternos del Padre que en su momento podríamos decir eran intangibles, no eran visibles, se hacen claramente visibles en la persona de Jesucristo. Por eso Proverbios 8, aquellos que tienen una concepción teológica diferente, que no aceptan la Trinidad, pues atribuyen que este Proverbios 8, hablando de la sabiduría, es la expresión que usa el Señor en Génesis 1. Entonces, cuando dice hagamos, le está diciendo el Padre a la sabiduría. Pero es un poco extraño para mí que el Padre le hable a un atributo, ¿sí? Que el padre mencione el atributo de la sabiduría para decir que hagamos al ser humano. Yo a quién veo en ese hagamos, veo al Padre con el Hijo, con el Espíritu, que, digámoslo así, manda, ordena a que juntos creen al ser humano como el centro de la creación. Y miren lo interesante desde esta perspectiva, y me voy a atrever a decírselas así, ya cada uno mira y toma lo que quiera creer, pero desde esta perspectiva yo como veo al Señor Jesús en Proverbios capítulo 8. Bueno, empieza a decir, no clama la sabiduría, da su voz la inteligencia, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Mire las palabras que va asociando a la sabiduría: cordura, sensatez, discreción. Pero voy a ir más adelante al versículo 12 para que miremos lo que quiero transmitirles a la luz de Génesis 1:26. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Sí? Aquí está hablando la personificación que da el autor de Proverbios a la sabiduría. Dice el 18, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Yo de todo corazón, yo veo al Señor Jesús hablando, ¿sí? Como la materialización, como la personificación plena de la sabiduría del Eterno. Versículo 19, mejor es mi fruto que el oro y que el oro es refinado.
y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Espectacular. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Versículo 22. El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Usted puede visualizar este versículo a la luz de Juan 1, cuando dice que el verbo era con Dios, el verbo era Dios, desde el principio estaba con Dios, desde la creación, desde antes de la creación. Versículo 24, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Versículo 26, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijo, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y alcanzar el favor del Señor, dice este versículo 35 de Proverbios 8. 36, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Espectacular, me parece espectacular y no puedo dejar de al leer cada versículo encontrar a mi Señor Jesús, porque Jesucristo es nuestra sabiduría. Él es la materialización, la personificación plena de la sabiduría del Eterno. Ahora, si usted mira Génesis 1:26 que le mencioné, ¿qué dice Génesis 1:26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Como le dije, muchos van a argumentar de que ese hagamos, el Padre le está diciendo a la sabiduría que está en Proverbios 8, que dice que estuvo presente en la creación, pero ¿cómo le va a hablar el Padre simplemente a uno de sus atributos? Yo considero, así lo entiendo y tengo el derecho como cristiano, como creyente en mi Señor Jesús, de entenderlo, interpretarlo así, que allí está el Padre presente con el Hijo, con su Santo Espíritu que está presente desde los primeros versículos en la creación del ser humano, para que el ser humano en él fuese dotado de este atributo divino extraordinario que es la sabiduría. Y para terminar, ahora, me entenderán que no haga énfasis en la lectura Job y Proverbios, porque quiero primero que entendamos por qué Jesucristo es nuestra sabiduría. Y en Él está entonces la fuente eterna de la sabiduría del ser humano. Y si ustedes tuvieron en cuenta lo que leímos en Proverbios 8, se dieron cuenta que en la sabiduría, ese don maravilloso de la sabiduría, es el camino a la plenitud que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Y les mencioné que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se asociaba el éxito a a la sabiduría. Dice Santiago 3, 17 y 18, de una manera muy singular, donde Santiago distingue de alguna manera la sabiduría humana y la sabiduría divina. Y dice el capítulo 3 de Santiago, versículos 17 y 18, ya refiriéndose a la sabiduría del Señor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esos son atributos de quién? Del Señor Jesús, ¿sí? Mire lo que dice la sabiduría humana, a propósito para no dejarlo incompleto.
Dice, la sabiduría, eh, versículo 15, esta sabiduría, la humana, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Él hace una distinción, Santiago, de la sabiduría de los hombres y la sabiduría divina. ¿Qué es la sabiduría divina? Nada más y nada menos que Jesucristo mismo, porque mire lo que dice, pura, Cristo, pacífico, Cristo, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre de hipocresía. Sabiduría. Todos necesitamos sabiduría. Todos quisiéramos saber qué hacer. Todos quisiéramos saber cómo actuar en el momento oportuno. Todos quisiéramos saber qué hacer con los recursos que tenemos en ese momento, con el tiempo que tenemos, con la información que tenemos. Todos quisiéramos ser lo suficientemente eficientes, eficaces, efectivos con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y eso solo es posible por medio de la sabiduría, que podamos optimizar los recursos. La eficiencia es más con menos, que yo pueda lograr mucho más con menos recursos, que yo pueda hacer lo necesario para alcanzar esos planes que el Señor tiene para mí, pero sobre todo que yo los pueda alcanzar. Hay un plan perfecto para nuestra vida y solo por la sabiduría divina nosotros podemos entenderlo y podemos ejecutarlo. Salomón fue muy inteligente al pedirle al Señor que le concediera sabiduría para poder orientar al pueblo sobre el cual el Señor lo había colocado. No le pidió riquezas, no le pidió bienes, porque Salomón entendió que el mejor y mayor tesoro que podría tener es sabiduría. Y Pablo le escribió a los Corintios y dijo, Cristo es nuestra sabiduría. Es bueno entonces pedirle al Señor y procurar la sabiduría. Miren lo que leímos en Proverbios 8. Me halla el que temprano me busca. El que temprano busca al Señor está actuando sabiamente, porque está buscando la fuente de la sabiduría personificada en nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a entregarle al Señor este día a través de nuestra oración. Mi Señor, a veces, no sé, pedirte sabiduría, paciencia, suena como una oración repetitiva, vana, pero, pero personalmente comprendo que no hay manera eh, de tener una vida que se ajuste y se alinee a tus propósitos si no recibimos la capacidad tuya de comprender, de entender y de poder ejecutar tus conocimientos, tus pensamientos. Pablo, cuando oraba por sus discípulos, oraba para que el entendimiento fuese abierto, para que pudieran comprender las verdades eternas. Yo en muchas ocasiones no sé qué hacer, en verdad, Señor, donde ni la experiencia me alcanza, ni la experiencia, ni los conocimientos, ni los saberes que he acumulado, ni mis capacidades, ni mis recursos. En muchos momentos de mi vida no sé qué hacer y temo realmente emprender un camino y tomar una decisión. Y cuando lo hago, Señor, en mis capacidades, generalmente agudizo la dificultad. Generalmente, Señor, me agoto o puedo caer en desesperación y angustia. Hay muchas cosas, Señor, muchos asuntos que, que definitivamente superan todas mis capacidades. Hay cosas que seguramente mecánicamente las puedo hacer, pero hoy quiero con humildad venir delante de ti, porque sé que
La sabiduría te agrada, porque sé que la sabiduría es un don que tú nos has concedido para poder actuar con sensatez, prudencia, con diligencia, con claridad. Pongamos nuestras vidas delante del Señor. Creería yo que todos necesitamos sus sabios consejos y la capacidad de su espíritu de analizar, comprender y poder ejecutar su voluntad. Tú sabes que en muchos asuntos no sé qué hacer, no tengo salida, no sé qué camino tomar, no sé qué acción emprender, no sé qué decisión tomar. Te pido humildemente, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que me proveas por tu espíritu de la sabiduría que está materializada y personificada en nuestro Salvador. Dame, Señor, una medida de fe acompañada de sabiduría, que escuche y atienda tus dichos, que los guarde en mi corazón y que sepa por tu espíritu cómo actuar conforme a tus dichos. ¿Qué camino tomar? Yo no sé qué camino tomar hoy. Guíame a través de tus santas palabras y no me dejes apartar de ti ni a derecha ni a izquierda ni un solo instante. Y que tu palabra, mi Señor, agudice mi sabiduría. Nos encomendamos a ti, al poder de tu fuerza, en el nombre de Jesús. Amén.